La imprenta apareció hace unos 500 años, el cine hace un siglo y disfrutamos de la televisión desde hace algo más de 50 años. Los videojuegos tienen apenas 3 décadas, pero este ha sido un tiempo suficiente para convertirse en nuestro juguete preferido. La industria del videojuego crece un 25% cada año y ya ha superado a la del cine y la música juntas. Todo empezó en 1962, cuando 4 estudiantes de informática del Instituto Tecnológico de Massachusetts empezaron a trastear con su primer computador, el PDP-1. Antes de empezar a diseñar sistemas bancarios o de defensa militar, los jóvenes se concentraron en divertirse. Y así nació Space War, el primer videojuego, un simulador de combates interestelares inspirado en unas novelas de ciencia ficción de éxito en la época. Su aspecto no era ninguna maravilla, pero eso animó a muchos estudiantes a mejorarlo, y jugando aprendieron a programar más rápido que nunca. 10 años más tarde apareció Pong de Atari y en 1978 salía Space Invaders. Ya en los 80 vinieron los famosísimos Comecocos y Tetris, que a pesar de lo simple que eran, sentaron las bases de la explosión de nuevos juguetes que llega hasta nuestros días. Estamos en New Park, en Terrassa, Barcelona, para charlar con Daniel Sánchez Crespo, director del Máster en Creación de Videojuegos de la Universidad Pompeu Fabra. Hoy en día los videojuegos suponen un gran negocio, pero siguen siendo controvertidos. Hay quien les acusa de atrofiar las mentes, mientras que otros hablan de aprendizajes que pueden ser muy útiles para la vida diaria. ¿En qué quedamos? Lo hablamos con Daniel. Daniel, ¿qué videojuego me recomendarías a mí que hace tiempo que no uso una videoconsola? Pues mira, este año, la verdad sí, si quieres probar cosas nuevas, yo de ti probaría 2 juegos. O sea, por un lado, yo probaría Spore, que es un juego que ha salido hace relativamente poco para PC. Es un juego que además está muy bien porque nos explica la teoría de la evolución, creando una raza alienígena y viendo cómo evoluciona en el tiempo y haciéndolos explorar el universo y tal. Y por otro lado hay un juego que a mí me parece muy interesante, que es Little Big Planet. Little Big Planet es un juego de consola que básicamente lo que hace es que en lugar de ser nosotros los que consumimos unos escenarios que ha creado un señor en vete a saber tú dónde, pues tú creas los escenarios. Entonces tú los creas, juegas con tus amigos, si los escenarios son buenos los puedes subir a internet para que otra gente juegue y eso rompe totalmente la dinámica entre lo que es el productor y el consumidor, ¿no? De que nosotros nos convertimos en autores de una obra que se puede compartir mundialmente. Es un modelo que es lo que se llaman los Games 3.0, que son estos juegos basados un poco en el paradigma también de YouTube, ¿no? De crear, compartir y un poco todos juntos crear una comunidad. ¿Cuántas personas juegan a videojuegos en España? Pues os sorprenderíais, porque en una u otra forma, pues estamos hablando de unos 8 millones de personas, entre PCs, consolas, móviles, juega mucha más gente de la que nos pensamos. ¿Qué habilidades desarrollamos jugando a un videojuego? Pues desde habilidades de aprendizaje, desde habilidades de cálculo abstracto, porque por ejemplo cuando un chaval está mirando la pantalla pero está usando un mando, está haciendo una abstracción, hasta habilidades, por ejemplo, de resolución de problemas. Cualquier juego que consista en hay que conseguir un cierto objetivo requiere que estemos pensando continuamente cuál es la mejor forma de hacer eso. Entonces los videojuegos usados con una moderación y dentro de un programa de ocio, digamos, variado, son tónicos cerebrales, es decir, nos fuerzan a tomar decisiones, a resolver problemas, con lo cual es una cosa que es bastante sana. ¿Todos los cerebros reaccionan igual frente a los videojuegos? No, evidentemente no, igual que a cualquier otro estímulo, ¿no? Pero en el caso de los videojuegos, pues por ejemplo, está estudiadísimo que los hombres y las mujeres reaccionan de forma diferente. Los hombres, por ejemplo, suelen funcionar mejor en entornos con movimientos muy rápidos de cámara, en cambio las mujeres suelen funcionar mejor en entornos de búsqueda, de clicar en puntos muy concretos de la pantalla. Pero no solo eso, por ejemplo, también se ha estudiado el efecto de los videojuegos sobre enfermedades mentales y, por ejemplo, es una cosa que está muy estudiada que, en general, la gente que sufre de esquizofrenia o síntomas similares a la esquizofrenia debería alejarse de los videojuegos porque precisamente no son capaces de separar realidad y ficción, este tipo de enfermos. Pero, en cambio, los depresivos es una cosa que les puede funcionar muy bien porque es un tónico cerebral, les va a ayudar a, en general, mantenerse activos. Entonces, como con cualquier otra cosa, el impacto de los videojuegos en los diferentes cerebros es diverso y hay que estudiarlo caso por caso. ¿Cuál es tu opinión de los clichés generalmente negativos que hay asociados a los videojuegos, como la agresividad, por ejemplo? Bueno, suelen partir la mayoría de ellos de desconocimiento y también de otro tema que es el muro generacional que hay entre padres y hijos respecto al ocio. Es decir, los videojuegos son el nuevo rock and roll y igual que antes pues la música era maligna o las películas eran malignas, pues ahora son los videojuegos. No hay ningún fundamento detrás de esto. ¿Los videojuegos provocan adicción? Cierto.
Y es que como cualquier actividad de ocio, es decir, la persona que va al gimnasio los martes y los jueves, el día que por cualquier motivo deja de ir, se siente mal porque su cuerpo tiene ahí una pequeña respuesta de que tendría que estar en el gimnasio. Lo que hay que diferenciar es adicción de obsesión. Es decir, las actividades adictivas, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es esto es chulo, esto me está gustando y es normal, dentro de un orden, evidentemente. Lo que no tiene que ser es obsesivo. ¿Te aísla un videojuego? No es que aíslen, los chavales jugando a videojuegos socializan de otras formas, hablando sobre el videojuego, jugando en red, etc. ¿Son algo solo para jóvenes los videojuegos? Antiguamente quizás sí, ahora cada vez menos. Es decir, tenemos juegos de estrategia, de estos de grandes batallas militares y tal, que los disfruta mucho más la gente más mayor que los jóvenes. O por ejemplo tenemos juegos como Brain Training, que de hecho ha funcionado especialmente bien en gente más mayor. Yo espero que esto sea una tendencia que se agudice con los años, porque así tendremos lo que decía antes, ¿no? Cada vez más gente jugando a juegos más diversos. ¿De dónde crees que surgen los prejuicios estos? Es como todo, realmente es una cosa nueva y cuando hay algo nuevo siempre hay una cierta desconfianza, un cierto conservadurismo. Lo que hay que hacer es, yo siempre digo lo mismo, que los padres jueguen con sus hijos, que estén ahí juntos en el proceso de aprendizaje, porque a fin de cuentas el videojuego es un proceso de aprendizaje. Y verán que bueno, pues es la mar de normal y la mar de sano, como cuando jugaban a pelota, cuando era pequeño, etc. Desde hace un siglo, los neurólogos pueden detectar la actividad del cerebro mediante encefalogramas. El ritmo del corazón se puede medir desde hace aún más tiempo. Y ya en la Primera Guerra Mundial se empezaron a usar detectores que medían el grado de sudor de la piel para cazar a los mentirosos. Ahora estas tecnologías se podrían utilizar para hacer de nuestro cerebro un mando de videojuegos. Varias empresas están trabajando para que en la siguiente generación de videojuegos no se utilice el teclado, el joystick o el mando, sino el poder de la mente. Con un casco se registran los impulsos eléctricos del cerebro y se transforman en acciones en la pantalla. Midiendo la actividad de los músculos faciales o el ritmo cardíaco, se puede conocer el estado emocional del jugador y hacer que el juego siempre sea más excitante. La idea no es nueva. Ya en 1984, la empresa Atari desarrolló un sistema que permitía moverse mentalmente en la pantalla. Y en 1998 apareció para la Nintendo 64 BioTetris, un juego donde la velocidad dependía de nuestras pulsaciones por minuto, pero ninguno de los dos triunfó. Tras el éxito de la Wii, los fabricantes creen que ahora el público sí está preparado para nuevas maneras de interaccionar con los juegos. Tal vez estos nuevos cascos les permitan vender 20 millones de consolas como han conseguido con la Wii. Daniel, ¿a qué se debe el enorme éxito de la Wii? Bueno, básicamente se debe a que ha abierto el mercado de videojuegos a gente que no juega nunca. ¿Y por qué? Pues porque lo que decíamos antes, no tiene un mando que requiere abstracción, con lo cual es mucho más intuitivo. Es decir, tú jugando con la Wii, pues para jugar a tenis haces el gesto del tenis, con lo cual el aprendizaje es prácticamente cero para aprender a jugar y eso hace que mucha gente que nunca se lo había planteado juegue. La idea esta del videojuego como terapia, me refiero al brain training, por ejemplo. El brain training puede servir para todo el tema de agilidad mental y yo estoy seguro que de aquí a unos años se usará, por ejemplo, con gente mayor como parte de una terapia más amplia. Es decir, los videojuegos no son una herramienta educativa pura y dura, pero a veces pueden ser complementarios y beneficiosos para según qué tipo de patologías. Videojuegos, cine y música. ¿Quién crees tú que gana la partida? Bueno, ya la está ganando el videojuego, es decir, el videojuego superó al cine en facturación en el año 2001. Ahora ya supera a la combinación de cine más música, entonces sencillamente es un medio más potente, que tiene más capacidad de expresión. Entonces lo lógico es que se imponga, inventamos nuevas formas de expresión que van superando a las viejas. La industria del disco y la industria del cine, pues bueno, están condenadas a la extinción probablemente. ¿Crees que la piratería tiene algo que ver en todo esto? No necesariamente, es un tema de la percepción de valor, es decir, la gente percibe que con un videojuego se lo está pasando mejor que viendo la tele o que yendo al cine. Entonces yo, entre ver a otro ser el héroe y ser yo el héroe, prefiero ser el héroe. Entonces no tiene ningún sentido que yo vaya a ver una película de Indiana Jones, si puedo ser Indiana Jones. ¿En qué situación está España como industria de videojuegos? Mira, como industria de consumo estamos muy bien, somos el 6º mercado mundial, cosa muy sorprendente. Como industria de producción, mal del todo no estamos creciendo, cada vez hay más gente en desarrollo, estamos hablando de unas 800 personas a día de hoy en nuestro país solo en desarrollo de videojuegos. Bueno, es una situación que va mejorando. ¿Cuánto cuesta en tiempo, dinero y personas hacer un videojuego? En el rango bajo, por ejemplo, los juegos de consola de mano, que pueden estar costando 300.000 euros, 6 meses, 9 meses, hasta las super producciones, como por ejemplo GTA 4, que es un juego en el que han trabajado como 200 personas y se supone que se han gastado unos 80 millones de euros. ¿Un videojuego puede modificar nuestra manera de pensar?
Sí, o sea, por lo pronto nos puede hacer más cultos, porque nos puede hacer aprender sobre cosas que no conocíamos, ya sea la Revolución Francesa o cualquier suceso histórico. Pero evidentemente, en la medida que es una actividad de aprendizaje, va a agilizar ciertas conexiones neuronales. Y si jugamos muchos juegos de acción, probablemente nos volvamos más rápidos de reflejos. O si jugamos mucho brain training, seremos capaces de hacer operaciones matemáticas más rápido, con lo cual puede ser positivo. ¿El futuro de los videojuegos pasa por la realidad virtual? La gente lo que espera son emociones reales y creíbles. Entonces ahí sí que va a haber mucho contenido emocional de que un juego sea capaz de hacernos llorar. Ya hay algunos ahora y vamos a ir más en esa línea. O que sean más accesibles para que más gente pueda disfrutar de esas historias más emocionantes. Pero no creo que el videojuego del futuro sea estrictamente un cambio tecnológico. La tecnología ya está totalmente, todo está inventado. Ahora, para terminar, si quisieras destacar algo sobre el mundo de los videojuegos o del juego en general, ¿qué sería? Que es muy importante que la gente juegue y que juegue a muchas cosas diferentes, pero que el juego es una parte integral de nuestra vida.